Hola, ¿qué tal? Les saluda Ruth Soto y es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a su programa de Supaguac Contigo, a nombre de la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo 2020-2023. Desde luego, agradecemos que nos esté acompañando en esta emisión. Vamos a nuestra sección Yanhu, que como en algún momento les comenté, significa noticias en lengua ñañú. Iniciando con esta sección, informamos a la comunidad todas las actividades realizadas en las últimas semanas dentro de nuestro sindicato, así como aquellas que se van a llevar a cabo en próximos días. Casi concluimos noviembre y es por eso que rememoramos las actividades más representativas de este mes. Por un lado, se llevó a cabo la tan anunciada legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo, que fue aprobada por la mayoría de docentes activos del Supaguac, dejando en evidencia que seguimos manteniéndonos al pendiente de nuestros procesos sindicales y las leyes federales que afectan directamente a los trabajadores académicos. Además, no solo los docentes activos se mantienen participando en las diferentes convocatorias que da a conocer el Supaguac, también a través de la Secretaría de Jubilados y del PAMIJUAC, la participación de la comunidad jubilada y pensionada se hizo evidente en el primer festival titulado Jubicultura UAC, un espacio donde se habló de la utilidad del arte y la promoción cultural para las personas mayores, contando con la participación de docentes investigadoras de la Facultad de Bellas Artes de nuestra Casa de Estudios, así como de doctoras especialistas en neurociencias de la UNAM. A su vez, se presentó el libro titulado Desarrollo Sostenible y Adultas Mayores Asimetrías, de la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta. Se concluye esta jornada cultural con una actividad que fue la obra de teatro Juegos Fatuos en el Corral de Comedia y con conciertos de coro y de la Orquesta de Cámara para clausurar dicho evento. Para cerrar con broche de oro en este mes, el 18 para ser específico, celebramos después de 2 años de pandemia el festejo tan esperado por toda nuestra comunidad docente como fue el Día del Maestro y de la Maestra con la tradicional cena baile, cuya intención no es solo celebrar al docente, sino también fomentar la convivencia entre la comunidad académica universitaria y así incentivar a través de diferentes eventos realizados en el mismo espacio el trabajo académico que se realiza día con día a lo largo de todo el año. Pero además, las actividades realizadas que le compartimos a nuestro público televidente, queremos darles a conocer lo que se llevará a cabo casi para finalizar el mes del 28 de noviembre a principios de diciembre. Es por ello que extendiendo la invitación a visitar la exposición de pintura titulada La realidad de las personas mayores, hacer visibles los invisibles, de la maestra María Soledad Burgaleta, en la planta baja del Supaguac. Les recordamos que nos estamos ubicados en Hidalgo 299, en la colonia Las Campanas, enfrente de la Facultad de Química, y usted podrá visitar esta exposición a partir del 28 de noviembre, que se llevará a cabo la inauguración a las 11 de la mañana y que forma parte también del Festival Jubicultura. Con este anuncio y sin más preámbulo, pues vamos a dar paso al tema que nos compete el día de hoy: los mitos y estereotipos relacionados con las personas mayores, la cultura y la neurociencia, ponencia facilitada por la Secretaría de Jubilados del Supaguac y el PAMIJUAC a través de este evento Jubicultura. Vamos entonces a escuchar esta interesantísima ponencia.
Gracias, Pati. Bueno, pues primero que nada me gustaría abordar el tema de cuando hablamos de que un adulto mayor es sano. Yo creo que es un primer concepto muy importante, porque si nosotros esperáramos tener un adulto mayor que no tenga absolutamente ninguna dificultad de salud, no seríamos realistas. De hecho, tampoco sería realista en muchas ocasiones esperar eso incluso de un adulto joven o un adulto en la edad, en mediana edad, o incluso en ciertas condiciones en algunos niños. Entonces, esta condición de ser adulto mayor sano tiene mucho que ver no solamente con el estatus o el estado que tiene la persona en ese momento, sino también con toda su historia de vida. Entonces, pues cuando hablamos de historia de vida, generalmente nos remontamos como a la parte emocional, que sí tiene que ver, por cierto, ¿no? Hablando de estrés, pero también tenemos estos antecedentes de nutrición, de sueño, de educación. Todos estos también van a estar relacionados, incluso otra cosa muy importante, de actividad física. Entonces, el cerebro de un adulto mayor es en mucho también una resultante de lo que ha ido viviendo en su vida y obviamente de lo que está viviendo en el presente, porque ese presente, cómo está viviendo su etapa de adulto mayor ahora, se va a convertir o se va a acumular dentro de su historia de vida para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, dando un poco este preámbulo, quisiera destacar que entonces tenemos dos tipos de factores importantes a considerar. Por una parte tenemos factores genéticos, factores con los cuales ya venimos, a los cuales no vamos a modificar o difícilmente modificaremos. Si acaso podremos modificar qué tanto se expresa el programa genético que tenemos, pero en realidad pues estos son factores con los que ya venimos, ¿no? Hasta ahora, antes de hablar de terapia génica u otras opciones que apenas se están explorando. Y por otro lado, además de esos factores genéticos, vamos a tener los factores ambientales. Y entonces, estos factores ambientales son los factores sobre los que podemos hacer cambios, son los factores en los que podemos incidir, mejorar, por ejemplo, esto que llamamos nosotros hábitos, que nos van a permitir entonces tener un mejor cuidado con lo que ya contamos, del cerebro con el que contamos, del cuerpo con el que contamos. Y justamente dentro de estos factores ambientales están estos que ya había mencionado yo, como ejercicio, dieta, sueño, exposición a sustancias, y en exposición a sustancias hablo de tóxicos conocidos como tal, pero también a lo mejor pues, alcohol, cigarro o alguna otra sustancia, ¿no? Inclusive contaminación en el agua, eso obviamente también tendrá que ver. Bueno. Entonces, Susi, sí. Esto significa que el adulto mayor es clasificado como adulto mayor, pero es el resultado de su vida y del impacto que tenga el trato de cómo vivió su juventud, de cómo se desarrolló durante toda su vida, para saber cómo es que este cerebro va a enfrentar pues la vejez, el término de la edad, ¿no? Es decir, que los años no significan nada más que el resultado del trato que le dio ese individuo a su mismo cuerpo. Bueno, la edad indudablemente, es decir, el tiempo va pasando, ¿no? Y sí hay que considerarlo, pero claro que entonces es relativo. Nosotros podemos encontrar adultos mayores de 70 años con una excelente salud, y podemos encontrar personas de mediana edad, de 45 años, con dificultades de hipertensión, diabetes, problemas, por ejemplo, incluso cardíacos, ¿no? Entonces, sí va a haber esta gran diferencia entre uno y otro. Y eso tendrá un impacto directo sobre cómo estará su cerebro cuando llegue a mayor edad. De hecho, algo que quisiera destacar es, conforme ha aumentado el conocimiento, han cambiado las condiciones de vida, algo que teníamos
hace algunos, no sé, probablemente 20 años, 30 años, es que la esperanza de vida era mucho menor. Entonces, de hecho, ¿no? Cuando se empezó esto de la jubilación y de hasta a partir de cuando una persona se jubila, no se esperaba que las personas llegaran a veces a esta etapa de adulto mayor, y pues políticamente inclusive veíamos que las personas que lograban llegar eran como muy premiadas, ¿no? En el sentido de una muy buena jubilación con el 100% de los diferentes pagos, no voy a entrar en detalles de eso, pero entonces esta situación ha cambiado porque la esperanza de vida se ha extendido, ahora más personas llegan a ser adulto mayor y entonces a veces viene ¿qué hago? ¿Por qué quiero hablar de eso, referirme a eso? Porque a veces el momento en el que la persona deja de trabajar o empieza su jubilación marca una diferencia muy grande. Y la marca porque si era muy activo, a veces ahí es cuando dejan de ser activos. Si eran activos mentalmente, porque aunque sea una actividad física, el ir a trabajar y todo también requiere una actividad mental, también entonces a veces se pierde esa actividad mental. Entonces, con una disminución en actividad mental, una disminución en actividad física, la persona puede ser que tenga una reserva de su vida joven, de su vida anterior, pero si a partir de ese momento la persona deja de tener esa actividad, la persona deja de estar activa también socialmente, deja de hacer ejercicio, etcétera, entonces está empezando a crear una historia que va en el sentido contrario, ¿no? Que va en el sentido de no preservar su estado de salud. Dentro de un factor muy importante es, decimos que cada que respiramos nos oxidamos, ¿no? En biología es algo bien conocido. Cada que respiramos nos oxidamos. Entonces, ¿hay manera de dejar de oxidarse? Pues no hay manera de dejar de oxidarse a menos que queramos morir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta para combatir esta oxidación? Resulta que el ejercicio permite que nuestros mecanismos antioxidantes estén activos y puedan contrarrestar adecuadamente esta oxidación. Entonces, en vez de pensar que no me pase algo malo, que no sufra yo de oxidación, que no sufra yo de un esfuerzo, es al contrario, es más bien una preparación constante de manera que ante un evento complicado, nuestro cuerpo, nuestro cerebro puedan reaccionar adecuadamente y puedan contrarrestar una lesión o puedan contrarrestar, pues a lo mejor la exposición a una sustancia tóxica. Sí, en ese sentido, bueno, estamos enfrentándonos a que conforme va pasando el tiempo, la calidad de nuestra musculatura o quizás pues el dolor de rodillas, cuestiones que se van desgastando por el uso de toda la vida, nos van impidiendo tener la misma actividad que antes, ¿no? Pero eso no significa que estemos tratando de generar una actividad de alto rendimiento. Claro, bueno, cada vez más lo que se ha descubierto, y no solamente para los adultos mayores en general, es que no hay estas unitallas para lo que cada persona necesita, ¿no? Y entonces, que todos necesiten la misma cantidad de ejercicio o el mismo tipo de ejercicio. Esto no es así, ya la medicina personalizada, de hecho, se ha vuelto algo a lo que se le ha dedicado más en cuanto a investigación, que se ha procurado más. Y entonces hay que adecuar la cantidad, el tipo de ejercicio, por ejemplo, igualmente por ejemplo, la nutrición a los requerimientos de esa persona en particular, considerando, claro, su edad, su actividad. Entonces, si estamos considerando todos estos factores dentro de la persona, vamos a poder darle no un ejercicio que sea mucho o una dieta que sea restringida, sino más bien adecuada.
¿no? Igualmente el ejercicio, un régimen que sea adecuado. En algún momento, alguna ocasión, hace mucho tiempo, me preguntaba una persona, es que tengo problemas para caminar, no puedo pues ni siquiera desplazarme yo sola, uso silla de ruedas, etc. ¿Qué ejercicio voy a poder hacer yo? Y pues sí hay un ejercicio que se puede hacer y es respirar. Dependiendo de la forma y la temporalidad con la que se inhale, se exhale, cuánto tiempo se mantiene, se sostiene la respiración antes de exhalar o antes de volver a inhalar, eso también nos va a permitir ejercitar pues al menos los músculos que tenemos justamente para la respiración, ¿no? El abdomen. Entonces sí hay maneras de mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que ese es un objetivo que tiene que ser primario cuando pensamos en esta etapa de ser adulto mayor, que haya una buena calidad de vida. No solamente queremos a la persona sobreviviendo, ¿no? Queremos que la persona se sienta bien, esté bien. Y también ahora sabemos, ¿no? O cada vez más, esta interacción entre lo emocional y lo físico, pues da cuenta más de la importancia de tener un balance entre los dos, ¿no? Por ejemplo, hablando de estos factores por los que a veces pasamos con anterioridad, tenemos el estrés, ¿no? Y el estrés biológicamente es muy desgastante. Es como tener un coche, diría yo, un coche y estarlo todo el tiempo teniéndolo acelerado, ese motor se va a desgastar, ¿no? Entonces, bueno, acelerado, imagínense, y en el tráfico, ¿no? Ahorita del 5 de febrero. Entonces, ese motor se va a desgastar, va a tener problemas. Necesitamos entonces también encontrar una manera de, por ejemplo, controlar niveles de estrés, ¿no? Que son también entonces un factor ambiental, pero no en el sentido estricto de la palabra necesariamente. A veces, si yo tiendo a estresarme mucho, yo estoy creando este ambiente de poner, por ejemplo, en varios mecanismos biológicos a funcionar que no deberían estar funcionando, ¿no? Si no estoy usando la adrenalina que estoy segregando todo este tiempo, eso va a tener después un costo, además de que no le estoy dando un uso. Entonces, bueno, hay aquí una serie de factores que van a ser importantes, que van a construir toda esta historia. Y antes se hablaba mucho de que los factores ambientales, a lo mejor casi siempre pensamos, si tiene que ver cómo viví mi juventud, ¿no? Si era sano o no era sano, pero a veces no nos remontamos también a la niñez. Ahora se ha buscado se llaman genes de expresión temprana, que resulta que van a poder estar también relacionados. Es cierto que no podemos incidir sobre lo que ya sucedió antes, pero sí, por ejemplo, podemos considerar algunos de los factores que nos afectaron durante nuestra niñez, adolescencia, etapa de adulto joven, para ahora considerar el cómo vamos a vivir nuestra etapa de adulto mayor, ¿no? Si yo sé que en mi familia hay una propensión para problemas cardíacos, entonces pues lo más conveniente es que antes de tener problemas cardíacos yo empiece a eliminar aquellos factores que pueden acelerar que se presente un problema cardíaco dado que tengo ese riesgo, ¿no? Es un poco como cuidarnos desde antes. Sí, aquí el problema, y seguramente la audiencia estará de acuerdo conmigo, en el sentido de que todos tendemos un poco a estas cuestiones de generalizar y de hacer lo que hace el vecino. Pero pues sí, que mi compadre ha fumado toda la vida y nunca le ha pasado nada, entonces yo puedo fumar, ¿no? Y no, pues fulanita tiene esta tal dieta que le ha funcionado muchísimo, entonces yo la voy a seguir, ¿no? Un poco generalizando, y no todos tenemos el mismo bagaje genético, ¿no? Y ahora sí se conoce
cómo esto genera un impacto impresionante sobre nuestra vida futura, ¿no? Y que no existen las generalidades, ¿no? Se dice, por ejemplo, todo individuo debe dormir 8 horas. Pues no es verdad. Hay gente que está acostumbrado y vive bien durmiendo 4 horas y eso está bien. No quiere decir que no lo haga, ¿no? Hay gente que dice que tiene uno que beber 5 litros de agua diario. Pues hay personas que viven con 1,5 y porque su genética se los permite. Hay individuos que comen 1 o 2 veces al día y están bien. Hay otros que tienen que comer 5. Entonces, generalizamos esta parte y entonces empezamos a hacer cosas que a lo mejor van en contra de nuestra propia naturaleza. Sí, definitivamente las generalizaciones yo creo que surgen de este interés de no sé, no podemos predecir el futuro, entonces voy a tratar de hacer algo que a otra persona le hizo bien porque esto hace probable que a mí me hagan. Entonces, ¿cómo podemos o qué podemos hacer que sea aún mejor que hacer lo que a otro le hace bien? Bueno, podemos primero conocernos a nosotros mismos, ¿no? Esto aparentemente no es algo nuevo, ya lo dijo Sócrates en la antigüedad, pero ahora tenemos herramientas muy buenas para conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, los análisis clínicos, ¿no? Tener revisiones médicas regulares en las que podamos saber cómo están nuestros niveles de glucosa, de colesterol, nuestro perfil hormonal, ver si está funcionando bien nuestra tiroides, cuidar que no tengamos anemia o falta de algún nutriente o exceso de algún nutriente. Esto nos puede ayudar, esta es una forma de conocer en dónde tenemos que mejorar o apuntalar algunos de nuestros hábitos. Otra cosa que también es importante, aunque es más reciente, pero yo creo que es muy esperanzador, es que ahora ya empiezan a hacerse comerciales que antes no lo eran, la secuenciación génica. O sea que ya vamos a poder, ya podemos de hecho, nada más que es un poquito caro, alrededor de unos 40,000 pesos, pero podríamos pedir que se saque nuestra secuencia génica y ahí se vea el riesgo que tenemos para enfermedades degenerativas o para diferentes tipos de enfermedades, incluyendo problemas, por ejemplo, cardíacos, problemas de neurodegeneración. Ya tienen estos paneles con los que podemos saber si estamos en un riesgo alto, moderado o leve de padecer ciertas enfermedades. Entonces, bueno, eso es algo muy esperanzador. Hay otra cosa que se puede hacer también desde el punto de vista biológico. Ahora se ha empezado a destacar mucho la asociación intestino-cerebro. Entonces, ya no solamente podemos secuenciar nuestros propios genes, sino también se puede ver cómo está compuesta nuestra microbiota. Entonces, al poder saber esta composición de la microbiota, ya se puede evaluar si hay, por ejemplo, un exceso de cierta bacteria o un exceso de cierto grupo de bacterias que puedan estar afectando ya no solamente a cómo nos sentimos o cómo digerimos la comida, sino también a nuestro estado de ánimo y a nuestro estado cognitivo. Entonces, esas son cosas muy, muy buenas que podemos hacer o empezar a pensar en hacer, ¿no? De entrada, yo creo que lo que sí hay hasta ahora, lo que tenemos es, por ejemplo, el conocer si lo que estoy comiendo me ayuda a la digestión o está yendo en contra de mi digestión, ¿no? Y si yo veo que está afectando, pues mejor tengo que buscar regular o balancear mi alimentación, porque ya sé que no solamente es que me duela o no el intestino, el problema es que también va a afectar al resto de mi cuerpo. Mediante estos eventos que usted ha podido ya
disfrutar en esta ponencia, conferencia como tal, es como llevamos a cabo este primer festival de Juvicultura y desde esta manera que festejamos y aplaudimos a quienes prendieron la mecha del sindicato del personal docente de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro y a quienes la mantenemos aún encendida a través de acciones tales como la participación activa en procesos como la legitimación del contrato colectivo de trabajo, así como la revisión contractual y salarial que se lleva a cabo cada 2 años, pero además las actividades educativas, culturales y políticas realizadas dentro de nuestro gremio con la intención no solo de fomentar, sino también de transmitir a nuevas generaciones la importancia que tienen los sindicatos en cualquier nivel laboral. Es así como concluimos esta emisión de Supaguat Contigo, agradeciéndole que nos haya acompañado en esta emisión y esperando que haya sido de utilidad la conferencia anteriormente presentada. Los esperamos en una próxima emisión de TV WAC. Les recordamos que la transmisión se lleva a cabo los viernes a las 5:30 de la tarde y la retransmisión los domingos a las 14:30 horas. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos encuentran como Supaguat Guacro en todas ellas y agradecemos también al equipo de TV WAC por apoyarnos en la producción y en los controles técnicos en la emisión de este programa. Les recuerdo, como siempre, somos comunidad, somos Supaguat y Supaguat sigue contigo. Hasta la próxima.